Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar a que den las 3 para empezar. Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Son las 3 de la tarde. Entonces vamos a dar inicio al día de hoy. Ok. Entonces vamos a comenzar. Sí, gracias, profesor. Sí, ahorita a ver si se van uniendo los demás compañeros. ¿Perdón? Ahí. Sí, ya para empezar la clase, ahorita a ver si ya se van uniendo los demás, mis demás compañeros. Sí, esperemos que no tarden. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces con la sesión del día de hoy. Muy bien, pues vamos entonces a revisar el tema de ¿cómo se llama? De diagramas de fase binarios. Entonces vamos a empezar por el principio, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que los metales puros por sí mismos, pues tienen muchas aplicaciones. Y bueno, en la antigüedad fue muy marcado esta parte. Hay una era del cobre donde pues se utilizó este metal principalmente para la fabricación de diferentes utensilios e incluso armas. Posteriormente, el hombre se descubrió, como ya revisamos también, que al mezclar al cobre con el estaño obtenía una aleación mucho más eficiente en términos de sus propiedades con respecto al cobre.
Entonces, pues hay que recordar que la mezcla de cobre con estaño, pues constituye el bronce, que es una aleación, ¿sí? Entonces, pues a partir de ahí el hombre descubrió que si mezclaba dos elementos o dos o más elementos, podía obtener aleaciones con mejores propiedades. Entonces vamos a ver también que con base al número de fases que tenemos presentes en una aleación, las fases es lo que yo puedo distinguir a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo un vaso con agua, pues solamente puedo distinguir al agua como tal. Entonces, esta agua pues constituye por sí misma una sola fase. Entonces, pues básicamente esta es la parte sobre la cual vamos a empezar a trabajar, a identificar el tipo de aleaciones con base en las fases que estas contienen. De tal forma que vamos a tener que hay aleaciones formadas por una fase, a las cuales vamos a llamar monofásicas, como fue el caso del agua, agua simple. Y vamos a tener aleaciones multifásicas o mezclas multifásicas cuando podemos identificar a dos o más aleaciones al interior de ellas. Este sería el caso, por ejemplo, cuando tenemos agua con sal, que la sal se decanta en el fondo de la mezcla con agua. Entonces, con base en esto vamos a afinar el concepto de fase. Básicamente, pues una fase tiene las siguientes características. Una fase posee o tiene una misma estructura o arreglo atómico a lo largo de todo el material. Por otra parte, pues dentro de esta misma fase, podemos distinguir que contendrá la misma composición y las mismas propiedades al interior de ella. Entonces, pues esto es lo que constituye una fase, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo mezclo agua con sal y la pruebo, pues voy a apreciar que tiene un sabor salado, ¿sí? Esta es una característica de una fase, ¿sí? Entonces, pero el estado de agregación en el que se encuentra la mezcla de agua con sal será líquido. Al fondo de la solución voy a tener sal pura, que es un sólido que aparece en el fondo de la solución, pero que a diferencia de la salmuera, que es la mezcla de agua con sal, está en estado sólido. ¿Sí? Entonces, con base en estos dos hechos, pues voy a poder plantear lo que es una fase. Muy bien, pues vamos a continuar. Muy bien, entonces, y vamos a ver también que yo voy a poder identificar una frontera entre las fases que constituyen a un sistema en sí. Entonces, de esta manera voy a poder identificar que hay una barrera que separa a las fases cuando, por ejemplo, tengo un sólido y un líquido mezclados, pues puedo identificar la frontera que separa a ambas fases. Entonces, pues con base en esto, yo voy a poder plantear una regla que se conoce como la regla de las fases de Gibbs. Esta regla establece lo siguiente. Vamos a definir que los grados de libertad en un sistema es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. GL o los grados de libertad constituyen las variables independientes que pueden ser temperatura, presión o composición. Es como, por ejemplo, cuando ustedes los invitan a ir a una fiesta, ¿sí? Si los invitan a ir a una fiesta, ¿qué es lo que ustedes necesitan para poder llegar al lugar de la fiesta? La dirección. La dirección. ¿Y la dirección qué es lo que tiene? O sea, para que a mí me den una dirección,
¿qué debe de tener? Un número. Número y qué más. Y un nombre. El nombre de la Calle. calle, ¿sí? Donde se encuentra. Entonces, al darme la dirección, calle y número, pues yo ya puedo llegar a la fiesta. Es decir, en este caso necesitaríamos de 2 grados de libertad, que son las variables que me tienen que definir para que yo pueda llegar al lugar de la fiesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, para que yo pueda conocer el lugar al que voy a asistir a la reunión, pues necesito de 2 variables, 2 datos que me tienen que proporcionar. Bueno, pues de igual forma, los grados de libertad representarían esos 2 datos que yo requiero, o esos datos el número de datos que yo requiero para definir a mi sistema. Entonces, este estará dado por el número de componentes menos el número de fases más 2. C es igual a componentes, P es igual al número de fases y el 2 representa a la presión y a la temperatura. ¿Ok? Entonces, continuamos. Aquí tenemos el diagrama de fases para un componente puro, que puede ser agua en este caso. Entonces, este componente puro se constituye de 3 fases, como podemos apreciar, que son la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Entonces, con base en esto, tenemos 3 puntos definidos en este diagrama de fases, a través de los cuales pues yo puedo establecer las condiciones que me van a permitir cambiar de una fase a otra. Entonces vamos, por ejemplo, a aplicar la regla de las fases de Gibbs en el punto A. Aquí tienen el punto A. En el punto A, ¿cuántas fases tengo? ¿Cuántas tengo, jóvenes? 2. No, es este punto. 3. No, en este punto ustedes tienen que hay una sola fase, que es la fase líquida. Si el punto A estuviera ubicado en toda esta región, habría una sola fase, que sería la fase vapor. Y si yo me ubicara en esta región y aquí ubicar el punto, pues tendría una sola fase, que sería la fase sólida. En este caso, el punto A está ubicado en la región que corresponde a la fase líquida. Entonces, vamos a aplicar la regla de las fases de Gibbs. ¿Sí? Entonces, déjenme la definimos. Entonces, tenemos que la fórmula que son grados de libertad es igual a componentes menos fases más 2. Entonces, ¿cuántos componentes tengo? Bueno, pues en este caso, yo solamente estoy hablando de una sola sustancia. Por tanto, el número de componentes será 1. ¿Cuántas fases tengo? Ya habíamos dicho que era ¿cuántas? Una, que es la fase líquida. Entonces, hacemos operaciones y ¿cuántos grados de libertad requiero para el punto A? En el punto A, los grados de libertad es igual a ¿cuánto? Hacemos operaciones, jóvenes. 2, ¿no? Ajá, 2. ¿Sí? Esos grados de libertad son la presión y la temperatura. ¿Sí? Para fijar el punto A, pues yo necesito forzosamente definir la presión y la temperatura para encontrar el punto A. Es como si yo necesitara la calle y el número para poder llegar a la fiesta
que me están invitando. Entonces aquí, de esta manera, pues yo he definido que para el punto A, el número de grados de libertad son 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora al punto B. El punto B se ubica aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas fases tengo en el punto B? ¿Una líquida? No. Oh, Son dos, líquida y sólida. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta línea separa a la fase sólida de la fase líquida. Cuando esto ocurre, estamos diciendo que la fase sólida y la fase líquida existen de manera simultánea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto es así, pues el número de fases que voy a tener en cada una de las líneas de este diagrama serán 2. Es decir, lo mismo ocurriría si yo me ubicara aquí o yo me ubicara acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en este punto, pues yo estaría diciendo que el líquido y el vapor están coexistiendo simultáneamente. Y lo mismo ocurriría en esta otra región, nada más que aquí correspondería a qué fases. sólido y vapor. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces en el punto B vamos a ver que ahora van a cambiar las condiciones. ¿Sí? En este caso voy a seguir teniendo un componente, pero ahora, ¿cuántas fases voy a tener? Dos. 2 fases. ¿Sí? Voy a tener 2 fases. ¿Y cuántos grados de libertad voy a requerir? 3. ¿Cuántos? 3, ¿no? No. Haga cuentas, joven. 1 menos 2 más 2. Profe, ¿qué eran los componentes? El componente son el número de sustancias que están presentes en el sistema. Entonces, cuando yo... Gracias. Ajá, entonces en este caso, pues yo estoy diciendo que para el diagrama este que le estoy presentando, pues tengo un solo componente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendría para el punto B? 2. 2. ¿Por qué 2, joven? Porque haciendo las operaciones A ver, queda menos 1 más 2. Ah, no, 1. 1. Ajá. Tengo un solo grado de libertad. ¿Sí? Hagan de cuenta que estamos en, ¿cómo se llama? En Avenida Mexiquense y que la fiesta que se va a organizar, pues queda sobre Avenida Mexiquense. Entonces, ¿qué le dirían a su compañero? Ah, pues nomás síguete sobre esta avenida y en el número 100, ahí va a ser la fiesta. ¿Sí? Entonces, ahí ya nomás requieren de un solo grado de libertad, que sería el número de la calle. ¿Por qué? Porque ya están sobre la calle, ¿sí? Entonces, pues este sería el caso para el punto B. Solamente requerirían de un, ¿cómo se llama? Ya sea de definir la presión. Si yo defino la presión, automáticamente la temperatura del sistema queda establecida. Lo mismo sucedería si yo digo que quiero definir la temperatura, yo establezco la temperatura en esta línea y automáticamente la presión queda definida. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir el hecho de que yo tenga un solo grado de libertad. Muy bien, pues ahora vamos a ir sobre el punto C y el punto C está aquí. ¿Sí? Entonces, en el punto C, ¿cuántas fases tengo presentes? 3. 3. ¿Sí? Entonces, en este punto C, yo voy a tener 3 grados de libertad, bueno, 3 fases. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a definir el punto C.
Entonces tengo que el número de fases es 3. ¿Y cuántos grados de libertad tendría? 0. 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que en este sistema yo ya no requiero grados de libertad. ¿Por qué? Porque en ese punto que se le llama el punto triple, las 3 fases, sólido, líquido y vapor, existen al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, con esto, pues yo estoy definiendo que para un componente puro, el punto triple, que es una presión y temperatura en el punto triple, vendría siendo una huella digital de la sustancia de la cual estamos hablando. ¿Sí? Sería una huella digital para la sustancia. Ninguna otra sustancia tendrá la presión y temperatura que corresponden al punto triple. El punto triple vendría siendo el punto C. ¿Sí? Y ello se explica por qué, porque en este punto las 3 fases, sólida, líquida y gaseosa, están en equilibrio, están presentes al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, pues esto es lo referente a la aplicación de la regla de las fases de Gibbs para una sustancia pura. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando qué pasa cuando tenemos 2 especies presentes, 2 componentes, 2 sustancias de interés. Entonces vamos a ver que esto lo vamos a ver a través de lo que son los diagramas de fase binarios. Entonces, en este tipo de diagramas vamos a representar 2 variables en un plano como el anterior, pero en este caso vamos a definir 2 variables que son la temperatura y la composición del sistema. Entonces, al hablar de composición, pues ya estoy involucrando que debe haber 2 componentes, por lo menos, para el sistema. Como estamos hablando de sistemas binarios, pues el número de componentes serán 2. En este tipo de diagramas, la presión se va a considerar constante y se va a suponer que corresponde a la presión atmosférica. La presión atmosférica para fines prácticos la vamos a fijar en una atmósfera de presión. Entonces, de aquí se van a derivar una serie de diagramas que son algunos muy sencillos. Vamos a empezar por el más sencillo y vamos a ir avanzando paulatinamente para buscar interpretar los diagramas de fase que se les llama complejos. El más sencillo de todos es el diagrama de fases isomorfo, ¿sí? En él se presenta una solubilidad ilimitada entre las fases sólida y líquida, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué forma tiene este diagrama y vamos a checar. Antes de pasar a establecer la forma que tiene el diagrama isomorfo, vamos a ver o a recordar, porque esto lo vimos la clase pasada, bueno, antepasada, que la composición en un diagrama de fases la podemos expresar en 2 formas. La composición expresada en porciento en peso y la composición expresada en porciento atómico. Ya habíamos proporcionado anteriormente las definiciones para cada tipo de composición. Bueno, es un tipo de composición, lo que varía es la escala, para cada una de las escalas que se presentan en el diagrama de fases. Entonces, pues vamos a plantear el siguiente ejercicio con base a lo que ustedes ya deben de saber de acuerdo a lo que ya vimos la clase antepasada. Entonces, aquí vamos a suponer que yo quiero preparar una aleación y para ello dispongo de 100 gramos de silicio y 235 gramos de germanio.
Entonces, los voy a mezclar entre sí y a partir de esto quiero conocer el porciento en peso de la aleación obtenida y el porciento atómico de la misma aleación. Entonces, por favor, saquen pluma, lápiz y realicen este ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Pues manos a la obra, jóvenes. Comiencen, por favor. Son 100 gramos de silicio, 235 gramos de germanio. Les pongo La composición igual que la solubilidad, ¿no? Sí, pues sí, sí, de hecho ahorita vamos a ver esta parte de solubilidad y expresarlo también en términos de las características atómicas que tienen los componentes de una solución. Pero por el momento vamos a hacer este cálculo. Entonces, en primera instancia, debe de usar esta fórmula. Ajá. Esta que tengo aquí. Muy bien, pues calculen el porciento en peso de silicio y el porciento en peso de germanio si la masa de silicio es 100 y la masa de germanio es 235. Profe, ¿le puede pasar a los ejercicios tanto, por favor? Para tomar. ¿Ahí? Sí, gracias. Ok. Muy bien, ¿cuánto les da el porciento en peso de silicio? Sí, el porciento en peso de silicio es igual a la masa de ¿quién, jóvenes? 29.85. 29.85, sí, correcto. Sí, teníamos que dividir 100 entre la suma de 100 más 235 y todo esto multiplicarlo por 100. Entonces, tenemos que para el porciento en peso de silicio, esto es 29.8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, esto sería para silicio. Y para el caso del germanio, ¿cuánto sería? 70.1. 70.1, 70.2, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esto sería para el porciento en peso de silicio. ¿Cuánto sería ahora el porciento atómico? ¿Qué es lo que voy a hacer para el porciento atómico? Bueno, pues primero que nada, debo de aplicar la fórmula
siguiente, déjenme la anoto. Entonces, el número, vamos a poner que N de silicio será igual a la masa del silicio entre el peso atómico de silicio. Entonces, necesitan investigar el peso atómico del silicio. ¿Y ese es donde lo ven? En la tabla periódica. Ajá. Entonces, consulten su tabla periódica. Perdón. 28.08. Bueno, vamos a cerrarlo en 28. Entonces, serían los 100 gramos de silicio, dividirlo entre 28. $3.57. 3.57. Ajá. ¿Ok? Bueno, pues esto mismo hay que hacerlo, pero para el germanio. $3.23. Para germanio, ¿cuál es su peso atómico? 72.64. 72.64. Ajá. Ok. Entonces tenemos 3.23 de germanio. Ajá. ¿Y cuánto de? Y bueno, ya tenemos lo de silicio. Bueno, pues con estos dos cantidades determinen cuál sería el porciento atómico de silicio. ¿Ya lo determinaron? Es 52.5. 52.5, ¿sí? Entonces vamos a guardar estos dos números y ahorita para empezar a trabajar con ellos a continuación. Entonces, quedamos que el porciento atómico de silicio, porciento atómico fue de ¿cuánto? 52.5. 52.5. ¿Y cuánto fue el porciento en peso? 29.8. 29.8. Muy bien. Bueno, les voy a pedir ahora que saquen el diagrama de fases. Ajá. Germanio silicio. ¿Sí? O si lo tienen ya grabado, pues abran, lo copien a Paint para que de ahí trabajemos a continuación. Sí, entonces, para ello,
voy a salirme de la pantalla de esta presentación y lo voy a copiar esto voy a abrir el Paint para que de ahí les explique lo que sigue de este tema. Entonces, déjenme busco el diagrama. Diagrama de fases. Y mientras, por favor, saquen su diagrama, ubíquenlo. Entonces, déjenme abrir el diagrama. Muy bien, ¿ya lo tienen su diagrama? ¿Ya lo ubicaron? ¿Cuánto le salió el porcentaje atómico del silicio? 52.5. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a ver, por favor, presten atención. Bueno, vamos aquí tengo el diagrama germanio-silicio. Entonces, primero que nada, vamos a aprender a leer los diagramas de fase. Entonces, aquí tenemos dos elementos, germanio y silicio. Ustedes pueden ver que el germanio, que en todo diagrama de fases que nosotros vayamos a estudiar, el elemento, vamos a ir por orden alfabético. Entonces, el elemento cuya letra aparece primero en el alfabeto va a graficarse del lado izquierdo. Y aquel elemento cuyo símbolo empiece con una letra que se encuentre, que aparezca después de la primera letra, que en este caso fue la G, y la S, la G aparece primero, ubicamos al germanio del lado izquierdo. El silicio, cuyo símbolo empieza con S, pues lo vamos a ubicar del lado derecho, ¿sí? Entonces, esa es la primera regla, ¿sí? Siempre que busque yo un diagrama de fases, pues voy a buscarlo refiriéndome primero al elemento cuya letra del alfabeto aparece primero. Entonces, aquí yo voy a ver que que aparece en este diagrama dos variables, que son la temperatura, que la tengo aquí, que está en grados centígrados, y el porciento en peso, que aparece aquí graficado, ¿sí? Esto es porciento en peso de la aleación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los diagramas de fase binarios, pues estas dos van a ser las variables con las cuales voy a trabajar, que es la temperatura y la composición.
La composición aquí abajo la tengo expresada en % en peso. Ahora, noten ustedes que estoy hablando de que la composición va a incrementarse de izquierda a derecha para el elemento que aparece a la derecha, que en este caso sería el silicio. ¿Sí? Es decir, la composición va a aumentar de izquierda a derecha para silicio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok, sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener en consecuencia que esto va de menos y aquí va a aumentar. ¿Sí? Va a aumentar de 0 a 100. Entonces, cuando yo me ubique aquí en este punto, aquí donde tengo definido, pues corresponderá a germanio 100% puro. ¿Por qué? Porque sería 0% en peso de silicio y sería 100% en peso de germanio. Ajá. Y en el otro extremo voy a tener que aquí en este punto tendría yo 100% de silicio, 0% de germanio. Es decir, los extremos del diagrama corresponden a los elementos puros. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. ¿Sí? Entonces, noten ustedes que aquí aparece una temperatura para el germanio. Déjenme la amplifico. Entonces, déjenme la amplifico. Bueno, dejen hago esto. Entonces, déjenme. Entonces, voy a tener entonces, voy a tener en consecuencia que en este punto que aparece aquí sería el punto de fusión de germanio, ¿sí? Que es este extremo y este número que aparece en el diagrama, que si la vista no me falla es 936.3 grados centígrados. Ese sería el punto de fusión de germanio, ¿sí? Si están trabajando con Paint, aquí aparece una especie de escala para que ustedes puedan hacerle zoom al diagrama de fases. Entonces, si le hacemos zoom, pues vamos a ubicar ahí el punto de fusión del germanio. Y del otro extremo del diagrama, vamos a checar cuál sería el punto de fusión del silicio. ¿Cuál sería, jóvenes? 1414 grados. 1414 grados. ¿Sí? Entonces, con esto que yo ya tengo definido, ahora vamos a ubicar lo siguiente. Voy a leer la composición de silicio en % en peso, que fue de, ¿cuánto dijimos? 29.8, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces vamos a ubicarnos 29.8 para fines prácticos, vamos a ubicarnos en el 30, ¿sí? Para hacer la aproximación lo más rápido que podamos. Entonces aquí tengo, me ubico en el 30% en peso de silicio. A ver, ubíquense por favor. ¿Ya ubicaron ese punto? Una vez que han hecho lo anterior, vamos a trazar una línea recta
partiendo del punto de 29.8 o de 30, ¿no? Como ya habíamos definido. Y aquí está el 30, ¿ya lo ubicaron? Y voy a trazar una línea recta vertical que va a ir desde el 30% en peso de silicio y me voy a ir derechito, sin que se vaya chueca la línea, hasta tocar a este extremo. Háganlo, por favor. Entonces, acá arriba tengo también una escala de composición, pero esa escala de composición está referida en porciento atómico. Y el porciento atómico de silicio habíamos dicho que era ¿de cuánto, jóvenes? Para los pesos que, para las masas que usamos. 52.5, ¿no? 52.5. Entonces, noten que si hacemos un zoom a esta parte, pues me estoy ubicando, acá está el 50. Ah, sí, sí, sí. Y ahí estoy viendo que efectivamente los cálculos que yo hice tienen sentido. Ajá. ¿Sí queda claro? Ok, sí. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ustedes están corroborando que los cálculos que se realizaron son correctos. ¿Ok? Ahora vamos a analizar más características de este diagrama de fases. Entonces, en este diagrama aparecen dos fases. Una fase que es la fase sólida, que vendría estando, déjenme la pongo, que vendría estando aquí, déjenme la pongo en grande. Y esta sería el sólido. Esta sería el sólido. Y por acá arriba, tengo una L, si ustedes se fijan, tengo una L que representa a la fase líquida. Ajá. Y en esta hojuela, que es como se le llama, yo tengo que aparece el líquido más el sólido. ¿Sí? Entonces, esta es una característica de este diagrama. ¿Sí? Voy a tener la fase líquida, la fase sólida, y en esta hojuela, en esta región, yo voy a tener que la fase sólida y la fase líquida están mezcladas. Pueden ver que de 0 a 100%, bueno, de 0.1 a 99.9, se van a formar soluciones de germanio y de silicio, donde vamos a tener al mismo tiempo a la fase sólida y a la fase líquida. Para que esto se lleve a cabo, pues voy a tener que ajustar la temperatura y la composición de la aleación. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? ¿Dudas? Como que no entendí muy bien eso de que están las dos juntos, líquido más sólido. ¿Cómo a qué se refiere o algo así? Para darme una idea. Sí, mire, se refiere, ¿se acuerda del ejemplo de agua y alcohol? Ajá, sí. Que ahí se mezclaba agua y alcohol y solamente tenía una sola fase. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí en este caso yo tengo dos componentes que son germanio y bismuto y van a formar
una mezcla de sólido y de líquido, ¿sí? O sea, el sólido y el líquido van a aparecer al mismo tiempo, pero aquí vamos a explicar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una aleación que ya determinamos que su composición es de 29.8% en peso. Entonces vamos a suponer que yo la tengo inicialmente a 1400 grados centígrados. Entonces, si yo la tengo a 1400 grados centígrados, pues voy a partir de que estoy aquí, en un punto de la, ¿cómo se llama? De la, en un punto que sería déjenme lo dibujo. Entonces yo inicialmente me colocaría aquí, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues si yo me encuentro a esa temperatura de 1400 grados centígrados para una aleación con 29.8% en peso de silicio y la empiezo a enfriar, pues la aleación va a enfriarse paulatinamente hasta llegar a este punto que tengo aquí. Hasta que, ajá, y en ese punto que aparece ahí dibujado por la línea del diagrama, en ese punto ya a esa temperatura, el líquido se va a empezar a transformar en sólido. ¿Sí? Ok, ya me queda un poco más claro. Y esa transformación se va a llevar a cabo paulatinamente. ¿Hasta qué momento? Bueno, pues hasta que yo alcance esta otra temperatura. ¿Sí? Entonces, este punto que voy a llamar el punto 1, bueno, aquí, este punto que le llamo el punto 1, déjenme lo dibujo, lo represento. Este punto 1 va a ser la temperatura a la cual el primer sólido de esta aleación es formado. Y este punto 2 representaría la temperatura en la cual todo el líquido se ha transformado en sólido. Ok, sí. Ajá. O sea que si le Entonces, agregas mucho silicio, ¿se hace líquido? si le agrego mucho silicio, lo único que voy a estar haciendo es moviéndome hacia la derecha del diagrama. ¿Sí? Oh, ya. ¿Sí? Ok. Y la temperatura 1 del punto 1 y del punto 2 pues va a cambiar porque la composición está cambiando. Ok. Cambia la pureza, ¿no? Sí, exactamente, cambia la pureza. Y dependiendo de la pureza de la aleación o de la composición de la aleación, serán las temperaturas a las cuales se empieza a transformar el líquido en sólido. Ajá. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Muy bien, entonces, pues vamos entonces a definir de una vez lo que sería el punto 1. El punto 1, yo puedo calcular esa temperatura a la cual la aleación empieza a solidificar, simplemente trazando esta línea recta, una línea recta horizontal que toque la línea, esta línea con la que se interceptó la primera línea que consideré y la llevo al extremo donde está la temperatura. Y lo mismo hago para esta otra línea del punto 2. Y ahí le di estas temperaturas. ¿Sí? Entonces, si me acerco, tendría que la temperatura 1, si no me hubiera ido chueco, sería ¿de cuánto, jóvenes? Este es 1200, la de arriba es 1300. Entonces estamos hablando que son
alrededor de 1200, perdón, 1270, ¿no? 75 vamos a dejarlo, ¿sí? Que sería la del punto 1 y la del punto 2 sería alrededor de 1120, 25, 30. 21, 22, 22, bueno, ahí ya 1120 vamos a dejarlo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues vamos entonces a nombrar cada una de estas líneas, ¿sí? Entonces vamos a nombrar y a definir cómo se denominan cada una de estas líneas de equilibrio. Entonces, pues a la temperatura del punto 1 le voy a llamar temperatura de, aquí le pongo líquidos, así se denomina, temperatura de líquidos, ¿sí? Y la línea del punto 2, que es esta, le voy a llamar temperatura de sólidos, ¿sí? Entonces, estas serían las temperaturas de líquidos y de sólidos. Entonces, la temperatura de líquidos, déjenme, regresamos. Entonces, tendríamos, en consecuencia, lo siguiente. Ya ubicamos estas dos temperaturas y tendríamos que, bueno, aquí este es para otro diagrama, que es el diagrama cobre-níquel. Este punto sería la temperatura de líquidos. Nunca se dejó de compartir. ¿Mandé? A ver, déjeme ver. Sí, déjeme probar, sí, porque apenas. Sí, entonces déjeme comparto con ustedes esta parte. Bueno, es que se comparte, me parece que bueno, a ver. Sí, porque tengo esta. Ok, está esta, share. No, esta es compartir. Esto es clean. Bueno, a ver. Bueno, el objetivo es que los puntos que aparecen en 1280 y 1240 representan respectivamente las temperaturas de líquidos y de sólidos para esta aleación. En nuestro caso, ¿fue qué temperaturas? ¿Líquidos cuánto fue? En el de germanio 1370. silicio. 270, ¿no? Si era 280, si era 1280, ¿no? No, Sí, cada rayita 1300. valía 10. Sí. 300, ¿no? Sí, bueno, habíamos dicho que eran 1280 y 1120, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Bueno, eso lo podríamos ver en los diagramas de fase. Ahora, de aquí podemos ver que todas aquellas composiciones que aparecen en color azul representarían la línea de líquidos. Y en nuestro diagrama también lo podemos dibujar, que sería la línea que aparece, la línea que está más arriba de las dos que conforman el diagrama isomorfo, germanio silicio. Y la línea que está por abajo representaría la línea de sólidos. ¿Sí? Así en términos muy generales serían la línea de líquidos y la línea de sólidos. Entonces, si ustedes gustan, pues ya si tienen por ahí un plumón, pues pueden dibujar estas dos líneas en el diagrama isomorfo germanio silicio. ¿Sí? Entonces, ¿sí va quedando claro esta parte?
Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos entonces a checar lo siguiente. Bueno, vamos a ver que para un diagrama isomorfo, pues en este diagrama no cualquier, vamos a ver que es un diagrama muy especial, porque no cualquier tipo de elementos la puede formar. El diagrama isomorfo se forma a partir de componentes que forman soluciones sustitucionales. Ya habíamos visto que las soluciones sustitucionales eran soluciones con un tamaño de átomo similares entre sí. Bueno, pues hubo un señor que estudió este tipo de soluciones, y estableció, bueno, fueron dos investigadores quienes establecieron las famosas reglas de Hom-Rothery. Estas reglas son 4 reglas y son las siguientes. Plantea que la diferencia entre los radios atómicos de los elementos que forman este tipo de diagramas pues son menores a un 15%. La segunda es que deben estar próximos en la tabla periódica. Si esto es así, van a tener electronegatividades similares. Por otra parte, plantea que estos diagramas, estos dos elementos, tengan una misma estructura cristalina entre ellos. Y finalmente, pues viene la parte de la valencia, ¿sí? Con la que trabajan cada uno de estos elementos. Entonces, estas 4 reglas me van a permitir establecer o son necesarias para que haya una buena solubilidad de un elemento en otro. ¿Sí? Entonces, anótenos por favor, que son las famosas reglas de Hom-Rothery. Entonces, tomen nota, aunque, ¿cómo se llama? Aunque yo comparta la presentación, pues siento que es importante que ustedes tomen nota, para que se les quede más grabado, ¿no? Entonces, tomen nota de estas reglas de Hom-Rothery. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se aplican estas reglas y cómo se reflejan en la solubilidad que muestran los elementos en un diagrama binario. Entonces vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, tengo una tabla con las propiedades que menciona las reglas de Hom-Rothery. Entonces, pues aquí, por ejemplo, pues estamos hablando de sólidos, ¿no? Y, por ejemplo, me dice, ¿qué elemento sería más soluble en cobre? Es decir, el cobre vendría siendo el solvente y el aluminio, el zinc y el níquel vendrían siendo los solutos. Entonces, primero que nada, pues vamos a fijarnos en el radio atómico, ¿sí? Entonces, fíjense en el radio atómico, que es para zinc, para aluminio y para níquel, y lo vamos a comparar con cobre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir el radio atómico del cobre entre el radio atómico de cada uno de los elementos que aparecen ahí, que son zinc, aluminio y níquel. Háganlo, por favor.
cada uno entre el cobre o el cobre entre cada uno. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a poner R de cobre entre R de zinc. Ok, gracias. A ver, vamos a hacer este primero. ¿Cuánto les da? 0.92, ¿no? ¿92? 0.9599. Sí. 92. 95. 92. Vamos a dejarlo en punto 95. ¿Sí? Entonces pueden ver que el radio es muy similar entre ambos, entre el zinc y el cobre. ¿Sí? Eso sí lo podemos ver. Ahora, ¿qué estructura cristalina tiene el cobre, que es FCC, y la del zinc? ¿Son las mismas? No, son No. diferentes, ¿no? Son diferentes. Son diferentes. Las electronegatividades, Diferentes, casi iguales. Por 3 decimales. si hay diferencia entre ellas y la valencia es la misma. Entonces, de alguna forma podríamos decir que el zinc y el cobre siguen las reglas de Home-Rothery. La única que no es válida es la de la estructura cristalina. ¿Sí? Vamos a ver cómo se refleja este hecho en el diagrama de fases. Entonces, aquí tengo, este es aluminio, germanio, no. Bueno, entonces, creo que se me fue. Bueno, entonces, bueno, vamos a buscar el diagrama. Bueno, vamos a guardar estos datos y vamos a seguir con el cálculo, pero ahora para cobre y aluminio. ¿Sí? Hagan el mismo proceso para Para cobre, aluminio, lo del radio es 0.88. para cobre y aluminio. Sí. Ajá. Y para Ok. cobre níquel es Ajá. 1.02. 1.02. Ajá. Entonces, noten ustedes que entre cobre y níquel, pues hay muy poca diferencia, ¿no? Es 1.02. Entonces, lo máximo que podría haber es 1.15, de acuerdo a las reglas de Home-Rothery. Cobre y zinc también tienen radios muy similares. La relación podría ser 0.85, lo menos para que siguiera la regla de Home-Rothery. Y para cobre y aluminio, ¿cuánto fue? Cobre aluminio 0.88. 0.88. Ajá. Entonces, cobre y aluminio, ¿qué estructura tienen? Las dos son FCC. Las electronegatividades no son muy parecidas y la valencia tampoco es muy parecida para cobre y aluminio. Una es 2 y otra es 3. Y cobre-níquel, ¿qué pasa? Cobre-níquel, pues podemos ver que es parecida. Cobre es 0.1278, níquel es 0.1246, ya vimos que es 1.02, son FCC los dos. La diferencia de electronegatividades es de 0.1 y la valencia es de +2 en ambos casos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál de los tres elementos es más compatible con cobre? Níquel. Níquel. Níquel, ¿no? Ajá. Noten que aquí las 4 reglas de Home-Rothery se cumplieron. ¿Sí? ¿Y qué pasa en consecuencia? Bueno, pues forman una sección de este diagrama, tiene esta forma, ¿sí? Que son los diagramas isomorfos. Vamos a ver, busquen por favor en internet
el diagrama o los diagramas, cobre sería zinc y cobre, aluminio. Y vamos a ver qué características tienen estos diagramas. Entonces déjenme, bueno, me voy a salir para buscar con ustedes los diagramas. Y que ustedes vean, pues, esta parte de cómo se refleja la solubilidad a partir de estas reglas de Home-Rothery. Entonces tenemos diagrama, dijimos que era cobre, zinc. Ajá, y pues vamos a elegir una, déjenme, vamos a poner esta. Entonces ponemos imágenes y ponemos cobre zinc. Está muy mal, a ver, déjenme. Bueno, aquí tenemos el diagrama cobre zinc. Entonces noten ustedes que No está al ser compartiendo. compatibles cobre y zinc, todo esto que aparece, donde aparece la letra alfa, es una Pero no solución está compartiendo sólida. pantalla. Ah, perdón, sí, sí se me pasó. A ver, entonces, estoy, acá estoy. ¿Sí? Entonces, aquí está el diagrama cobre con zinc. Pueden ver en el diagrama que aparece una letra griega alfa. Las letras griegas van a indicarme que estoy formando una solución sólida. Bueno, pues vean la solubilidad que tiene, la solubilidad máxima que tendría el zinc disuelto en cobre, que sería este punto que aparece aquí. Aquí sería la máxima solubilidad de zinc en el cobre y que es de un cercano 40%. Es decir, son muy compatibles cobre y zinc. Ajá. Entonces, esto explica por qué esta región es muy grande, pero no es tan grande como la que se tiene con cobre-níquel, ¿sí? Donde prácticamente todo el diagrama hay una solubilidad completa de cobre y níquel. Aquí llega hasta el 40%, cerrando números, ¿sí? Y esto se debe a que sí hay una compatibilidad entre cobre y zinc, pero no es una compatibilidad 100%, como sí la hay entre cobre y níquel, ¿sí? ¿Qué diferencias había? Pues la estructura cristalina, que la del cobre es FCC y la del zinc es HCP. Y vamos a ver ahora el otro diagrama, que es el diagrama quedamos que era cobre con aluminio. Buscamos el diagrama cobre-aluminio y déjenme ver dónde aparece. Ah, bueno, todavía no aparece. Cobre-aluminio, ¿dónde está? Entonces déjenme, encuentro el diagrama cobre-aluminio. Mm, mm, mm.
¿Se me fue el sonido a mí o al maestro? Ah, yo también pensé que se me había ido a mí, pero no se escucha nada. No, no se escucha el profesor. ¿Se salió o no? Muy bien. Otra vez. Profe, un poco más abajo hay uno isomorfo. ¿Sí ves, Germán, la pantalla? Sí, Oh, rayos, yo no lo veo. apagó el micrófono. Yo no veo nada. ¿No ven el diagrama? Ah, ya lo. ¿Ya lo checaron? Es el cobre aluminio. ¿Sí? ¿Sí ya lo checaron? No, se me trabó. ¿Me puedo salir y ahorita me vuelve a aceptar, maestro? Sí, claro. Profe, un poco más abajo había uno como el que vimos hace rato. ¿Ese no sirve? No, es que es el cobre aluminio. El cobre Ah, aluminio es este. ya. Pero así como la bandita esa de sólidos líquidos. Ah, pero ese es el cobre níquel, ese es el isomorfo. Si usted se fija, este diagrama que le estoy mostrando, no sé si lo vea, Ajá.
Es el cobre aluminio que aparece en las líneas en rojo, Ah, sí, cierto. ¿sí? O sea, cada diagrama tiene una forma diferente y este pues es un diagrama sumamente complejo. ¿Ese de cuál es? ¿Ese diagrama de cuál es más? Este que le estoy mostrando en pantalla es cobre aluminio. Ah, ok. Ahora, fíjense hasta dónde llega la solubilidad del aluminio en el cobre, que básicamente pues es esta línea recta que aparece aquí, que es un 9% aproximadamente. ¿Cómo que hasta dónde llega la solubilidad? ¿Sí? Es decir, la línea que aparece, por ejemplo, tiene la solución sólida alfa, que es esta que aparece aquí. Entonces, hasta donde llega la línea, por ejemplo, aquí, siguiendo este camino que estoy marcando por el cursor, sería cómo va variando la cantidad de aluminio que se puede disolver en cobre. ¿Sí? Entonces pueden ver que la máxima solubilidad se alcanzaría alrededor del 10% en peso de aluminio. ¿Sí queda Ah, claro? ok. Sí. O sea que si se le agrega más de eso ya no se podría... No, ya no se forma más solución, se forman otras cosas, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Ah, ok. Ah, Pero, ya. pero vean, o sea, lo que yo quiero que vean es que solamente el 10% de aluminio se puede disolver en cobre. Ajá. ¿Y por qué? Pues acuérdense que había mayor diferencia en el radio atómico. Había diferencia en la valencia con la que trabaja el cobre y el aluminio, que son 2 y 3. ¿Sí? A diferencia del cobre y el zinc, que tenían cosas más en común. Y eso permite que más zinc se pueda disolver en el cobre. Habíamos visto que 40% en peso de zinc era posible que se disolviera en el cobre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Sí. ¿Y qué pasa en el diagrama de fases isomorfo? ¿Sí? Que ya fue el que estuvimos estudiando, que fue esta. Bueno, pues este es el cobre níquel, bueno, el cobre níquel que fue el que les mostré. ¿Dónde está? Que fue este. Entonces, aquí pueden ver que todo el cobre, que cobre y níquel se disuelven completamente. Lo único que varía es la temperatura en la cual la mezcla se puede llevar a cabo. ¿Sí? Pero no hay restricción, va desde el 1% hasta el 99%. ¿Sí? Sí. A diferencia de los otros diagramas. Y eso se debe a que el cobre y el níquel pues son muy parecidos entre sí, de acuerdo a las reglas de Home-Rothery. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Dudas? O ¿Dudas sea con que entre más coincidan con las reglas de Home Rotary es el mejor, se podría decir, Sí, o para... sea, mientras más se aproximen, hay más probabilidades de que forme un diagrama de este tipo. Oh, ok, ok. Ajá, es isomorfo. Y si son parecidos, pues podrá ¿cómo se llama? La región de la fase alfa en un diagrama de fases binario será tan grande como sean compatibles los elementos que lo forman a partir de las reglas de Home-Rothery. Ok. Ajá, eso es lo que yo quiero que entiendan ustedes. Entonces, lo que les voy a dejar va a ser una actividad donde van a investigar esta tabla
Ajá, pero para germanio silicio y para otros dos elementos que les voy a mencionar después. ¿Ok? Y Pues aquí, nada más vamos a hacer eso. ¿eh? Solo se va, en lo que nos va a dejar, solo vamos a sacar lo que ahorita sacamos del radio Ajá, atómico del del radio, elemento. y van a buscar el diagrama de fases también. Ajá, Ok. sí, para que lo comprueben ustedes y vean que pues esto se cumple. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, pues aquí está lo que les comentaba de las líneas de líquidos y las líneas de sólidos que ya trazamos en el diagrama. Ajá. Y bueno, a ver, déjenme ver qué más vamos a ver. Esto ya lo vimos. Bueno, aquí tenemos este diagrama isomorfo. Entonces, repasando, esta línea de arriba, ¿cómo se llama? Líquido. Líquidos. Línea de líquidos. Esta de abajo, ¿cómo se llama? Sólidos. Sólidos. Líquido Línea de más sólidos. sólido. ¿Ok? Ah, lo de abajo. ¿Sí? La de abajo. ¿Sí? Muy bien. Pues ahora les voy a dejar esta chamba. Entonces, déjenme la... Determine las temperaturas para una aleación germanio. Vamos a ponerle 50% en peso de silicio, ¿sí? Entonces, tienen que hacer este cálculo, que sería determinar la temperatura de líquidos y de sólidos para una aleación germanio 50% en peso de silicio. ¿Sí? A ver, háganlo sobre el diagrama de fases. ¿Ok? A ver, déjenme para acá, acá está, no. Aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el 50% que vendría siendo este punto. Después, ¿qué hago? Trazar la línea Una línea vertical, ¿no? recta. Ajá, Trazar la trazo la línea línea vertical recta hasta... que intercepte a la línea de líquidos y a la línea de sólidos. Ok. ¿Sí? Ah,
Bueno, viendo las temperaturas para líquidos es 1340 y para sólidos es 1230. 1230. ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, ¿Estamos de acuerdo o no, jóvenes? sí, me da igual. Bueno, más o menos aproximado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a definir el último concepto, que es el concepto de rango de solidificación. ¿Sí? Y el rango de solidificación se define como la diferencia entre las temperaturas de líquidos y la temperatura de sólidos. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí lo que es en rango de solidificación. Rango de solidificación. Lo vamos a poner como RS y es igual a la temperatura de líquidos menos la temperatura de sólidos. Para esta aleación, ¿cuál sería en rango de solidificación? Para la que acabamos de hacer del 50%, Sí, esa misma. 110. 510, ¿cuál fue la de líquidos? 110. 110. ¿Ok? ¿Dudas con este tema? No, o sea, nada más se restan los dos de temperaturas de líquidos y sólidos y ya. Así Se es, saca el rango nada de más. solidificación. Ese es el rango de solidificación. Ok. O sea, como la parte dentro de la curva. Bueno, eso sería, déjeme lo pongo, vamos a decir que eso vendría siendo la diferencia que hay de aquí a acá, ¿sí? Bueno, suponiendo que esto fuera recto, sería la diferencia que hay de aquí a acá. Ese es el rango Ah, de vale. solidificación. Ah, va. Ajá. Entonces, pues esta es la parte que quería ver con ustedes la semana pasada. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hemos cumplido el objetivo y pues entonces seguiremos el jueves con viendo más temas de los diagramas de fase. Ok. Ok, ¿Ok? gracias. Sí, les mandé sus calificaciones en las actualizaciones. No sé si ya las vieron. No, aún no. Sí, No, todavía Sí. la mandé Sí, ya. para la unidad 1, que fue toda la parte de introducción a los materiales. Ajá. ¿En qué parte está, maestra? ¿Perdón? ¿Dónde la puedo encontrar? Digo, es que... En actualizaciones, en Schoology, Ajá, en las actualizaciones del curso. ok, Sí, viene un archivo en Excel y ahí viene el corte, sí, el corte que realicé para la unidad 1. ok. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, chéquenlas, por favor. Cualquier duda, envíenme un correo para revisar. Sí, por Ok. ejemplo, tengo una chica que faltaba considerarle un examen porque, o no sé qué actividad tenía, me mandó, que no se veía muy bien, y le pedí que me la mandara por correo. Entonces, pues falta revisársela, pero ya tienen para que tengan una idea de cómo van en el curso. Ok, gracias, maestro. Gracias. ¿Ok? Bueno, Gracias. chequenla Gracias, maestro. y bueno, seguimos el jueves. ¿Va a subir la clase? Es que como Sí, que hubo mucha información aquí. sí, hubo bastante, como puede ver, ¿no? Ah, gracias. Sí, muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, prof. Hasta luego.